Un bonito jueves 27 de julio. Y bueno, pues en esta tardecita nos encontramos para pues hablar, ¿no? Y dialogar en el marco de esta actividad 9, esta actividad de cierre pues el curso de agroecología, que espero también pues hayan disfrutado, que pues siempre estemos replanteando, haciéndonos preguntas, reconociendo también nuestros sistemas, nuestros agroecosistemas y bueno, pues disfrutando este caminar. En ese sentido, pues bueno, les damos las más cordiales bienvenidas al equipo de agroecología que el día de hoy pues estaremos encaminando esta sesión y bueno, pues detrás de este trabajo pues está nuestro compañero Pío Giovanni, si puedes prender la camarita. También está Teresita Santiago, Diana Ayala, Alan Heinze y bueno, pues nuestro invitado especial Emilio. Pues aquí estaremos nosotros para atenderlos y estar atentos a lo que necesiten y también pues para escuchar, aprender y dialogar en este cierre. Pues bueno, sin más, vamos a comenzar esperando que lo disfruten mucho. Y bueno, pues para dar paso también a este inicio, Pío nos va a compartir y nos va a presentar a nuestro gran invitado que el día de hoy nos va a compartir y estamos muy emocionados y también agradecidos por su palabra. Epa, muchas gracias, querida Gina. ¿Sí se escucha por allá? Bien, bien. Pues sería lindo iniciar esta sesión, quienes podamos encender nuestras cámaras un segundo para mirarnos los rostros, sentirnos un momento en esta fuerza de esta comunidad de aprendizaje, pues amplia, diversa, situada en muchos territorios, en muchas realidades. Y bueno, quienes puedan, sería lindo, ¿verdad? Saludarnos. Gracias, Suheidi. Chay, eh, también está por acá Armando, Tania Puebla, Carlos Ramos, Daniel Jesús. Wow, muchas colegas. René de Hidalgo, Cumeya, Carla Benítez, Lourdes, Eusebio, Adriana, Romeo, Andrea, Abraham. Vaya que es diversa y grande esta comunidad. Un abrazo a todas y todos. Bien contentos estamos de esta sesión que culmina pues un trabajo pues del primer curso, ¿verdad? De esta especialidad nacional para el bienestar comunitario en agroecologías y soberanías alimentarias. Y el día de hoy con un compañero pues muy solidario que viene a compartirnos pues su andar, su caminar sobre justo herramientas de complejidad de la complejidad ecológica para el estudio de los agroecosistemas. Pues voy a avanzar así muy velozmente a presentar de manera breve a nuestro invitado Emilio Mora. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También cursó estudios de maestría en agroecología en España, realizando trabajos de investigación y acompañamiento en los valles centrales de Oaxaca. Y también realizó pues un doctorado en ecología en la UNAM llevando a cabo trabajo en la región del Soconusco, en Chiapas. Em, Su investigación se enfocó en las plagas del café y su manejo desde el punto de vista agroecológico, en particular de la roya del café. Es profesor de agroecología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con un conjunto de compañeros, compañeras muy comprometidas, muy muy chidos, muy chidas, ¿no? La verdad, un equipazo que me ha tocado pues en algún momento convivir y bueno, grandes aliados y colegas de este caminar por la territorialización de las agroecologías. Y bueno, también de manera más personal, Emilio nos comparte que disfruta mucho de dar clase, de investigar, de ir a campo, pero también le gusta el malabarear, las artes circenses y también jugar fútbol. Y bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a Emilio, quien preparó algo muy especial el día de hoy. Y bueno, le devuelvo la palabra a Gina, que quizá nos quiera compartir un poquito la dinámica, términos globales, para que todos acá podamos participar e interactuar. Cambio. Así es, Pío, muchas gracias. Pues ya escuchamos un poquito sobre nuestro Wow. compañero Emilio.
Y bueno, antes de poder compartir, es importante comentarles un poco la dinámica, cómo vamos a estar trabajando durante esta sesión sincrónica. Y bueno, la intención es que ahorita, bueno, nuestro compañero Emilio nos va a estar compartiendo una presentación, ya nos va a estar hablando más al respecto. Y bueno, pues justo que tiene que ver con las herramientas de la complejidad ecológica para el estudio de los agroecosistemas. Y bueno, ustedes recordarán que esta actividad 9 incluye esta, ¿sí? Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, te No se escuchamos, Geo. escucha. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí se se escucha. escucha. Ah, bueno, Muy bien. Súper, gracias por responder. Bueno, entonces, si ustedes han echado un vistazo en la actividad, pues comprende de esta sesión sincrónica y después la reflexión a partir de una serie de preguntas para que, bueno, pues podamos decantarla en un ensayo que tenemos que entregar, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos tenerlo ahí presente. Al final también igual vamos a hablar un poco sobre estas preguntas, ¿no? Echar un vistazo en la actividad. Pero bueno, ahorita la intención es que escuchamos a nuestro compañero Emilio, que nos va a compartir entre cerca de 40, 50 minutos. Después vamos a dar paso a la sección de preguntas. Entonces, bueno, aquí también nuestras compañeras Tere, Diana van a estar recopilándolo. Va a ser muy importante que pues explotemos el chat, ¿no? De lo que de nuestros comentarios, dudas, sugerencias, algunas reacciones que nos estén motivando lo que nos dice Emilio. Y bueno, al final sabiendo que somos varios, ahorita somos 117 personas, pues ya sabemos que es un poco complicado poder compartir la voz, pero entonces, bueno, aquí el chat nos va a ser de gran ayuda y bueno, las compañeras las van a estar recopilando todas estas preguntas y en esta sección se las vamos a compartir a Emilio y bueno, pues él nos va a apoyar resolviéndolas, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que este sea un espacio que podamos disfrutar todos en un marco pues no más de 2 horas, también pues para que sea lo más placentero posible. Y bueno, pues sin más, damos paso a Emilio. Recordamos también y agradecemos a quienes están anotando su nombre, su nodo, también pues para saber desde dónde estamos, nos encontramos y también Emilio sepa la diversidad tan grande que hay en este espacio. Pues adelante, Emilio, gracias por tu tiempo y pues te escuchamos con mucho gusto. Hola, bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y también gracias por toda la organización al grupo docente de agroecología. La verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir esta clase y también poder dialogar como con las diferentes perspectivas y dada cuenta la enorme diversidad de personas que hay aquí, creo que va a ser muy nutritivo. Emilio, tu micrófono está apagado. Ah, perfecto. Bueno, vuelvo a empezar, disculpen. Gracias por avisar. Básicamente lo que mencionaba es que les agradecía muchísimo por la invitación, tanto a Pío como a todo el grupo de profesores. Me emociona mucho poder compartir esta clase ante tantas personas tan diversas y diferentes. Y creo que va a ser muy interesante poder compartir la perspectiva de lo que hemos trabajado, tanto en el grupo laboratorio como en otros espacios, y poder también conocer la retroalimentación que exista, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, voy a compartir la presentación y me pueden avisar cuando ya se pueda ver, por favor. Entonces, tengo que hacer esto. Después, esto, esto. ¿Ya la pueden ver? sí, correcto. Perfecto. Sí, Cualquier, ahora ya cualquier se ve. cosa, muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa que si me dejo de escuchar o algo así, me avisan. Bueno, pues lo que les quiero compartir el día de hoy lo titulé Herramientas de la complejidad ecológica para el estudio de los agroecosistemas. Va a ser una pincelada muy general de algunos de los conceptos que a mí me han parecido más relevantes cuando en el estudio de las diferentes cosas que hemos trabajado relacionados con las ciencias de la complejidad y que creo que vale mucho la pena compartir, así sea una primera pincelada, ¿no? Entonces, bueno, como mencionaron, yo soy Emilio y bueno, ya les mencionaron toda la semblanza básicamente de las cosas que más me interesan, ¿no? Entonces, la presentación básicamente se estructura de la siguiente manera. Voy a hacer primero una introducción general de un problema que va a ser un poquito la motivación
para toda la plática, que es el resurgimiento de plagas, para hablar después de una introducción de los agroecosistemas como sistemas complejos, la complejidad ecológica, la complejidad en el café, entendiendo lo que voy a llamar la sorpresa y intentando entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y unas conclusiones generales. Entonces, para arrancarme, quiero empezar hablando de un problema muy común en agroecología, que es el resurgimiento de las plagas. Es decir, que aparezcan plagas que parecía que ya eran plagas del pasado. E intentar entender por qué ese tipo de cosas suceden. En particular, la actriz principal que va a estar atravesando toda la presentación va a ser la roya anaranjada del café, ocasionada por el hongo Emileia bastatrix. Y bueno, es un hongo que se puede reconocer en campo porque aumenta la defoliación de las plantas del café. Aquellos de ustedes que viven en los estados cafetaleros, en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, conocerán seguramente esta plaga, que es una de las principales plagas del café, porque al aumentar la defoliación, tumba la tasa fotosintética y disminuye la producción en general en el siguiente año de la infección. Es fácil de ver, de reconocer en campo porque se materializa con estas esporas anaranjadas que se ponen en vez de la hoja. De manera interesante, la roya se ha encontrado casi que en todo el mundo. En este mapa que les muestro a la derecha, es un mapa que era relativamente interesante en 1952 porque podíamos trazar en el meridiano de Greenwich hacia el este todas las parcelas cafetaleras de toda la zona de África o del sureste asiático presentaban muestras de roya, ¿no? Habían tenido epidemias de roya. En cambio, en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, no había todavía epidemia de roya. Esto ya no es así. Ahora casi que todos los cafetales del mundo han tenido al menos alguna vez la roya, ¿no? Pero más interesante aún es que cerca de los años 2000 se pensaba más o menos que la roya ya estaba controlada. Es decir, se habían aplicado una gran cantidad de fungicidas en todos los cafetales, se habían hecho trabajos de bioprospección, que es básicamente buscar variedades resistentes en diferentes partes del mundo a la roya, o también con todo el advenimiento de la genética mendeliana, empezaron a hacer cruzas genéticas para encontrar cruzas resistentes a la roya, ¿no? Entonces parecía, como les digo, en los años 2000, que la roya era una cosa del pasado, que la tecnología había sobrepasado a la naturaleza. Y se llamaba como el fin de la historia en este caso, ¿no? Como se podrán imaginar, eso no fue el fin de la historia. Básicamente pasaron muchas otras cosas después. Y una cita que a mí me ayuda mucho, o que me ha ayudado mucho a entender este tipo de efectos contradictorios, en realidad viene mucho más atrás, viene una cita desde el trabajo de Federico Engels, donde tiene en una de sus obras muy conocidas, que es El papel del trabajo en la transformación del mono a hombre, tiene esta cita que me parece muy actual para todos los temas de complejidad y agroecología, donde dice: no nos dejemos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza. Bien es verdad que las primeras consecuencias de estas victorias son las previstas por nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen unas consecuencias muy distintas, totalmente imprevistas y que a menudo anulan las primeras, ¿no? Entonces, es una cita como que tiene mucho conocimiento ecológico de fondo, ¿no? Y en los hechos es lo que pasó con la roya. Empezaron a suceder cosas extrañas. La primera es que se dieron cuenta que las poblaciones de aves en Estados Unidos, las poblaciones migratorias que migraron por toda América, llegaban a Colombia, Brasil, Perú, Colombia, digo Colombia, Perú, Brasil principalmente, tenían una tasa, o sea, estaban descendiendo brutalmente las poblaciones. Y unos investigadores correlacionaron la caída de la población de las aves migratorias de Estados Unidos con la industrialización del café en Brasil, porque en realidad se dieron cuenta que muchas de esas aves anidaban en los cafetales brasileños, que eran cafetales de sombra. Con la industrialización y el desarrollo de los cafetales de sol, muchas de estas aves ya no tenían dónde llegar y entonces ya no tenían la suficiente fuerza para anidar o para regresar. Y entonces muchas de esas morían en camino, ¿no? Otro hecho es que a partir de los años 80 hasta los años 2015, 2013 empezaron a haber una serie de crisis cafetaleras muy pronunciadas, ¿no? Aquí cada uno de estos son las caídas de los precios del café que se correlacionan con diferentes crisis de roya en diferentes partes del mundo, bueno, en particular de todo Centroamérica, y en particular la parte más interesante y trágicamente interesante es que entre el 2008 y 2015 hubo un evento que se conoció como la Gran Roya, en donde casi que todos los cafetales desde el norte de Perú hasta el sur de México tuvieron brotes epidémicos de roya que llevaron a pérdidas de la producción entre el 30 y 40%, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Si ya se pensaba que la roya estaba controlada, ¿no?
Y es ahí donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo nos preparamos, si uno se puede preparar, ante este tipo de sorpresas? Y para eso lo que argumentamos que es importante hablar de los agroecosistemas como sistemas complejos. Entonces, primera parte, los agroecosistemas como sistemas complejos. Hemos escuchado muy seguido esta frase, seguramente han escuchado esta frase donde dicen que el todo es más que la suma de las partes. Si bien esto es cierto, o sea, si bien esto es muy importante porque nos habla de cómo los componentes más, o sea, con una escala más amplia, son más que simplemente estar viendo los componentes en escalas menores. En realidad, cuando hablamos de complejidad, hablamos de algo mucho más, creemos, mucho más profundo, ¿no? Y se resume en esta cita de Leibniz y Lewontin, donde dice, no es precisamente que el todo sea más que la suma de las partes, sino que las partes adquieren nuevas propiedades por interactuar entre sí, es decir, se modifican por interactuar entre sí, y a su vez dotan de nuevas propiedades al todo. Y el todo y las partes se modifican mutuamente de forma constante. Es decir, hay una interacción constante de lo que pasa en escalas mayores a lo que pasa en escalas menores. Y no, una no determina a la otra, sino que se determinan mutuamente, ¿no? Un pequeño ejemplo de esto que a mí me gusta mucho tiene que ver con el maíz, con las mazorcas de maíz y la coloración del maíz. Uno podría intentar ver cuáles son las diferentes razones por las cuales el maíz es como es, ¿no? Entonces uno puede partir de un punto de vista más Perdón, ¿hablaron? No, todavía. Ah, sí, creo que ya, Entonces, sigo. en realidad no es. Ya, ¿sigo? Todo bien, Sí, ya colega. todo bien. Sobre. Adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del maíz, que podemos preguntarnos la coloración del maíz, ¿no? Y podemos empezar a pensar, bueno, es que eso tiene una raíz genética, que es cierto, también hay muchos genes implicados en la coloración del maíz, pero empezamos a buscar en otra escala y vemos que también hay interacciones al nivel de la milpa. En la milpa, donde las plantas de maíz interactúan con frijoles, con calabazas, con quelites, con chiles, y también con un sinfín de insectos y de bacterias que están ahí en la milpa, ¿no? Que también van a contribuir a la diferenciación del color, ¿no? Según el tipo de polinización que tengan. Pero a su vez, la coloración también va a estar afectada por el propio manejo de los seres humanos, ¿no? Que van a estar seleccionando unas semillas sobre las otras por el sabor, por la textura, por la producción. Y por último, pues podemos pensar en una escala todavía más amplia, en donde esas semillas van a estar constantemente, ¿cierto?, intercambiadas en ferias campesinas, en mercados, etcétera. Entonces, básicamente el color también va a depender de ese comercio que se da en una escala mucho más amplia. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que cualquiera de estos enfoques, cualquiera de estas partes que podemos enfocar, podemos ver cómo está determinada y determina las demás. Las interacciones van a determinar el color de la milpa, van a determinar las decisiones de las campesinas. El intercambio va a determinar también qué se siembra, qué no se siembra, etcétera, ¿no? Es una pequeña imagen para decir lo que pensamos más importante de los sistemas complejos es esta interacción entre el todo y las partes. Entonces, Emilio, disculpa sí, que te interrumpa, perdón. Solo si fuera posible que puedas minimizar la pantalla, más bien donde aparecen los compañeros, aquí vemos en la pantalla que estás compartiendo, sí, está tu barra donde está el así, micrófono y la cámara y esa está un poquito tapando los títulos, los ¿verdad? títulos y si Ah, pensé pudieras que no lo minimizar veían. a lo mejor donde aparece, sí, Esto, tal vez solo moverlo un poquito más arriba. a ver cómo a ver si lo puedo mover. Le vamos a poner, yo creo que donde menos va a molestar va a ser aquí. Donde tengo menos cosas. Si no, tal vez, o sea, poner el cursor, Ujú. apretar clic izquierdo y a lo mejor moverlo ya es un poquito más abajo, o tal vez un poquitito más arriba. Ándale, creo que así ayuda. Disculpa que te interrumpa, No, no solo te que preocupes, tapaba más un bien estoy poquito pensando si algo más el puedo título. ocultar. A ver, lo voy a poner. ¿Qué tal si Creo lo que pongo ya, acá? Ahí como lo ven. ¿Bien? Mucho mejor. Sí, bien. ¿Sí? sí. Va. Va. No, muchas gracias por avisar. Yo pensé que eso solo lo veía yo. Siempre se me olvida que eso sí también se ve. Va. Entonces, eso con respecto a la relación entre el todo y las partes. Entonces podemos pensar, de manera, esto es solamente una simplificación de lo que está diciendo anteriormente, podemos pensar diferentes elementos que pueden contribuir a un agroecosistema. Hay sistemas ecológicos, un conjunto de sistemas que en sí mismos van a ser complejos, que interactúan con sistemas políticos y económicos, y que a su vez interactúan con la propia práctica campesina y las prácticas agrícolas y la transmisión de conocimiento
campesino, ¿no? Y pongo este esquema para diferenciar, porque muchas veces cuando se habla de complejidad, hay todo un grupo de autores que hablan de todas estas escalas, que si bien es central, como vamos a ver al final de la presentación, pero también mucho lo que se ha trabajado cuando se utiliza el término complejidad, se hace referencia específicamente a la complejidad ecológica, que es solamente uno de los elementos de todo el agroecosistema. Este es el elemento en el que más hemos trabajado y él va a ser el centro de esta Con presentación, el celular. pero después vamos a conectar con el resto, ¿no? de los elementos. Entonces vamos a enfocarnos en la complejidad ecológica. Entonces, ¿qué es esto de la complejidad ecológica? Para empezar, vale mucho la pena recordar que la relación de la ecología y la agroecología o la ecología y la agricultura es una relación súper importante y que si bien ha empezado desde las prácticas tradicionales, desde la ciencia de la ecología se empezó a sistematizar algunos conocimientos que se conocían del campo de la ecología y aplicarlos a la agricultura, ¿no? Digamos, en la parte más científica, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un trabajo primordial de Stephen Gliessman, que ahí está el libro, por si lo quieren. Creo que eso se puede encontrar en internet, donde básicamente lo que él hace es emparejar algunos de los conceptos de ecología con algunos de los procesos en la agricultura, ¿no? Para intentar ver cómo pueden ayudar esa ciencia a, pues, a las prácticas agrícolas, ¿no? Habla, por ejemplo, de los niveles de organización, que tal vez esto ya lo vieron, ¿no? Tal vez mucho esto ya lo vieron, entonces lo voy medio pasando y después si al final tienen dudas, regreso, ¿no? Pero es decir, pensar que la naturaleza está estructurada con niveles de organización. Podemos pensar en el nivel de organización de organismos, de las plantas individuales, o de poblaciones que van a ser de una misma especie, o comunidades con diferentes especies, insectos, plantas, etcétera. Pero también un nivel de organización todavía más grande del ecosistema, con los factores bióticos, digo, los factores físicos que interactúan con los factores bióticos, ¿no? Entonces, ir pensando que la naturaleza y los agroecosistemas tienen una estructura. También hablar del flujo de energía. En ecología es súper importante hablar de que la energía fluye y que los nutrientes se enciclan, ¿no? Entonces, ¿qué significa que fluye? Que tiene una entrada y una salida, ¿no? Entonces podemos pensar la entrada del sol, cómo hay una parte que se va a ir en respiración, como bajo forma de calor y se pierde hacia el espacio, pero hay otra parte que se descompone y hay otra parte de la energía del sol que puede ser transformada por las plantas en energía química, o sea, en tejidos, hojas, raíces, semillas, etcétera, que pueden ser aprovechadas por herbívoros. Y a su vez estos van a respirar, despejar calor o descomponerse o ser alimentados o ser comida para carnívoros, ¿no? Entonces eventualmente vemos cómo la energía fluye. Entra, tiene una entrada y vuelve a salir hacia el espacio, básicamente, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo nos importa esto en agricultura, ¿no? O sea, qué tan importantes son los flujos de energía para saber si un sistema va a ser productivo o no. Vemos de entrada que no hay un sistema infinitamente productivo porque la energía pues, no se crea, entonces siempre tiene que venir de algún lugar, etcétera, ¿no? También el concepto del ciclaje de nutrientes es súper importante, entender cómo los diferentes nutrientes importantes para las plantas van circulando entre sus herbívoros, entre las bacterias del suelo, cómo se van descomponiendo, cómo pueden ser captados por bacterias del nitrógeno atmosférico, cómo van siendo despejadas otra vez a la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha relación, entender cómo fluyen, o sea, cómo ciclan los nutrientes, y en particular en la agricultura, por ejemplo, industrial, este ciclaje de nutrientes no es muy común porque mucho de la comida que se produce no se consume en el lugar donde se produce. Entonces se consume en las ciudades, entonces todos estos nutrientes pasan a otro lugar geográfico, ¿no? Entonces este tipo de conceptos nos ayuda a entender y a describir los tipos de agricultura. Y son importantísimos. Hay otros conceptos como la estabilidad, la estructura, la diversidad genética o la evolución. Pero si bien todo esto es muy importante y sigue siendo muy actual y es una de las partes centrales de la agroecología, cuando nos referimos a la complejidad ecológica, vamos a referirnos a una serie de procesos complementarios a esto de lo que está hablando. No nos vamos a referir exactamente a lo anterior, si bien se relacionan directamente, ¿no? Entonces voy a pasar a esta segunda parte que es la complejidad ecológica y la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de complejidad ecológica, ¿no? Cuando hablamos de complejidad ecológica, voy a enseñar muchas gráficas, pero voy a intentar, o sea, no van a ser tantas, pero voy a intentar explicarlas para que no sean así pues para que no aparten como el argumento principal, intentando que sí ayuden al argumento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complejidad ecológica, lo primero que debemos decir es que hay una serie de huellas, de rastros que dejan los agroecosistemas que nos hacen pensar que la realidad es un poquito más complicada de lo que pensábamos, ¿no?
Y es muy interesante y lo hace mucho más interesante, ¿no? Entonces, lo primero es que podemos pensar en la no linealidad y las transiciones críticas. Aquí lo que les represento son tres ejemplos completamente hipotéticos, donde en el eje de las Y es la producción, por ejemplo, de maíz, y en el eje de las X, la cantidad de fertilizante que se le echa al campo agrícola, ¿no? Por ejemplo, de nitrógeno. Una relación lineal, que es la primera, el caso A, tiene que ver con cuando el efecto es completamente proporcional a la causa. Es decir, agregamos un poquito de nitrógeno, aumentamos un poquito la producción. Agregamos un poquito más de nitrógeno, aumentamos más la producción. Eso sería una relación lineal que forma una línea. Una relación no lineal es cuando no se forma la línea, entonces donde los efectos no son proporcionales a las causas, como en el caso B, donde podemos al inicio agregar fertilizante, ver cómo va creciendo la producción, pero conforme vamos aumentando, vamos viendo cómo se empieza a saturar. Ya no se produce tanto, aunque aumentemos la cantidad de fertilizante. Y entonces eso nos hace preguntarnos, ¿por qué está pasando eso? Y pueden pasar cosas hasta más impresionantes, como en el caso C, en donde empieza a aumentar la producción y de repente rebasamos un umbral, que está aquí en azul, y la producción cae, aunque le aumentemos la cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces son cosas que pasan en el campo y que nos hacen preguntarnos, pues, ¿por qué? ¿No? Eso es lo que llamamos la no linealidad y las transiciones críticas. Aquí solo les voy a dar unos ejemplos muy generales de conceptos de complejidad ecológica. Después vamos a aterrizarlos un poquito más en el café. Un ejemplito que nos ayuda a entender esto, que a mí me gusta mucho, tiene que ver con la relación entre la precipitación y la deforestación. Aquí puse la barra, entonces ya no se ven las referencias, pero después les paso la presentación para las referencias. Pero básicamente, aquí lo que graficamos en el eje de las Y es la precipitación y en el eje de las X la deforestación. Y es interesante, si seguimos la línea azul, conforme va aumentando la deforestación, como la deforestación disminuye la evapotranspiración, la humedad, la lluvia, eventualmente, o sea, bueno, vamos aumentando la deforestación, baja la precipitación, pero lo que es interesante es que hay un ciclo de retroalimentación positiva, en donde como aumenta o sea, piénsenlo así, aumenta la deforestación, disminuye la humedad, entonces como disminuye la humedad, disminuye la precipitación, aumenta la mortalidad de los árboles porque no hay precipitación. Entonces, como aumenta la mortalidad de los árboles, aumenta la deforestación. Entonces, empiezan a haber unos ciclos de retroalimentación positiva donde básicamente la deforestación conlleva más deforestación, básicamente. Es lo que es muy interesante este tipo de procesos. Y entonces, eventualmente, aumenta la deforestación y entonces nos va conduciendo a una caída también de la precipitación y a un estado en donde colapsan los ecosistemas, ¿no? Más interesante aún es que si hiciéramos el camino contrario, puede ser que no sigamos el mismo camino. Puede ser que empezamos a sembrar árboles y todavía no sube la precipitación y no sube y no sube y no sube, porque en realidad tenemos que pasar un umbral en donde ya no se nos estén muriendo los árboles para volver a empezar a tener precipitación. Esto es lo que se llama histéresis, es otro concepto de la complejidad ecológica, ¿no? Entonces les digo, son como pinceladas ahorita generales de fenómenos, como les digo, curiosos que pasan en la ecología, ¿no? Otros son los sistemas oscilatorios acoplados. Esto es increíble. No sé si alguna vez han visto este video. Yo lo he visto como cientos de veces, pero se los voy a pasar rápidamente, que explica muy bien lo que es la oscilación acoplada, donde vemos 5 metrónomos, que pues ya aparecen de otra época, pero bueno, se usan todavía mucho. 5 metrónomos que van a estar empezando desfasados y están todos sobre una barra acoplada por latas de, pues no sé qué sea eso, creo que coca, no sé. Pues a ver, creo que sí se ve el video, ¿no? Entonces, No se ve. ¿no se ve? No, sí, Sí, sí sí, se sí, ve. Ah, no, ya, Sí, sí se ya, ve. ya se ve. Se Sí. ve. Súper. Se entiende, ¿no? Eh, a mí me parece increíble. O sea, es una cosa muy impresionante de cómo puedes tener sistemas que oscilan y cómo si tienes algún medio que los acople, empiezan a sincronizar su oscilación. Eso se ha visto en muchos sistemas biológicos y ecológicos, ¿no? Y un caso ecológico muy interesante
A ver, voy a ver si esto tengo que hacer esto. Ahí. Es el caso de en la agricultura. Sin meternos en mucho detalle, este tipo de oscilaciones también pasa, donde tienes una lagartija que puede estarse comiendo una catarina o algún otro herbívoro, y entonces cuando empiezas a graficar sus poblaciones, que aquí es el eje de las Y en el tiempo, se empieza a ver cómo entran como en unos ciclos de oscilación acoplada, en donde el crecimiento de la lagartija va teniendo estos grandes ciclos y están como perfectamente sincronizados con los pequeños ciclos que hace la catarina, y los ciclos de la catarina son casi que el espejo de los ciclos del otro herbívoro, ¿no? Del otro pulgón, por ejemplo, que van así. Entonces, básicamente los organismos empiezan a oscilar, o sea, sus poblaciones empiezan a oscilar en la naturaleza, ¿no? Entonces, uno no puede saber solo con una fotografía temporal qué es lo que está pasando. Uno tiene que empezar a medir, por ejemplo, series de tiempo, medirlos, cómo van cambiando los organismos en el tiempo, porque si nosotros nos paramos en cualquier momento y tomamos una fotografía, podemos decir, ah, pues ya desapareció el pulgón, porque estamos en este punto, ¿no? Y regresamos 2 días después y otra vez hay muchísimo pulgón. Y dijimos, ¿qué pasó? Y regresamos el día siguiente y otra vez ya no hay. Y entonces empezar a graficar este tipo de series de tiempo es otro de los rasgos de la complejidad, de entender cómo se van acoplando las poblaciones, ¿no? Perdón, tengo que hacer ahora esto y esto. Y ya por último, un tercer elemento de complejidad general tiene que ver con los patrones emergentes, donde seguramente ya han visto esto de las aves, a ver si se puede ver, espero que sí, pero pues, si no, es básicamente justo cómo van formando este tipo de estructuras tridimensionales impresionantes, que van cambiando de forma, y que parecería que están determinadas por el viento, que están determinadas por un factor gigantesco, pero en realidad están determinadas por reglas muy sencillas de cómo las aves se van siguiendo entre sí. Entonces, eso es una propiedad básicamente emergente, o sea, es decir, no nos imaginamos lo que iba a pasar hasta que vimos el todo. Este creo que me lo voy a saltar. Y tengo que hacer esto y esto. Y bueno, es decir que en la agricultura este tipo de patrones también emergen. Este caso no lo voy a explicar ahorita bien porque viene más adelante. Pero si aquí graficamos, esto es como si viéramos desde arriba una finca cafetera y donde cada uno de los puntos marca un nido de una hormiga, que es la hormiga azteca. Y lo que es interesante es que esta distribución de nidos en el espacio no es aleatoria. Por más que se ve desordenada, si hacemos análisis como espaciales, vemos que está completamente agrupada como por sectores, ¿no? Entonces es interesante saber por qué surgen este tipo de patrones emergentes en la agricultura. Ya. Entonces, bueno, ese es el primer conjunto de elementos de complejidad ecológica y ahorita los vamos a aterrizar en el café. Entonces, voy a marcar con... Entonces, en esta tercera parte voy a hablar del caso de la complejidad en el café, algunos de los elementos que se nos hacen interesantes. Y para intentar entender la sorpresa de la gran roya, que era lo que les mencionaba al inicio, entender por qué pasó. Lo primero que nos mencionan muchos autores, ella es Ves Perfecto, justo una de las personas que más ha trabajado en este tema de complejidad ecológica y el control de plagas, es que si uno quiere entender qué es lo que está pasando en los agroecosistemas, tiene que entender el papel de las interacciones. Es decir, en los cafetales pasan muchas cosas. Hay aves implicadas, insectos, está la relación con la planta de café, con ranas también que interactúan, con lagartijas, los seres humanos también son parte de las interacciones. Entonces uno tiene que empezar a ver, es otro de los elementos de la complejidad, es entender el conjunto de interacciones. Y en particular hay un caso bien interesante que son las interacciones de alto orden. Entonces nos imaginamos aquí, por ejemplo, la roya del café, ¿no? Que aquí la puse toda chiquita y como todas estas medidas más reduccionistas del uso de plagas, casi casi que así se imaginan que son los cafetales, que está tu café y que está ahí el hongo, básicamente. Y si uno empieza a rascarle, empieza a ver con todo lo que interactúa el hongo. Y esto es solamente una simplificación. Esto es solamente un subconjunto de todo lo que se conoce. Pero me sirve para lo que quiero explicar ahorita. Si empezamos a ver las interacciones, vemos que la roya interactúa con la hormiga, que interactúa con otro hongo, que es la Canicilium, y a su vez cada uno de ellos interactúa con muchos otros organismos del ecosistema cafetalero. Entonces, si agarramos un ejemplo que es bien interesante, es el caso de, si agarramos estos 4 elementos, que es la azteca, que es la hormiga, que está aquí abajo, después el fórido, que es la mosca que está acá, el coccinélido, que está aquí, y la escama verde, ¿no?
aquí hay una interacción que empezaron a investigar y que solamente se pudo investigar porque son cafetales que siguen siendo de sombra, que no han acabado con todas las interacciones de lo que pasa, por ejemplo, en los cafetales de sol. Y empezaron a ver que habían unas interacciones que no eran interacciones tróficas, que eso es lo que había descrito Gliessman antes, etcétera, ¿no? Que son interacciones que llamamos de alto orden o no tróficas. ¿En dónde? Les hago solamente un par de ejemplos acá. Esta Catarina se come aprovecha las escamas verdes, como se come la miel que secretan las escamas verdes, y ovoposita debajo de ellas para que crezcan las larvas ahí. Sin embargo, estas escamas también son muy funcionales para la hormiga, entonces la hormiga no quiere que el coccinélido se las esté comiendo. Pero es interesante porque la hormiga no se come directamente o no ataca directamente a los coccinélidos, sino que va, los agarra de la planta de café y los tira. O sea, los tira básicamente de la planta de café. Entonces es una relación de no consumo, porque no es que se los coma o etcétera, ¿no? Simplemente los agarra y los avienta a la planta de café. Entonces, si se dan cuenta, al hacer eso, evita que surja esta interacción entre el coccinélido y las escamas, ¿no? Pero hay un tercer factor bien interesante, que es el fórido. El fórido ovoposita en los cráneos, en las cabezas de las hormigas cafetaleras, de estas hormigas. Entonces las hormigas, cada vez que hay un fórido que se acerca, saben que las puede matar, y entonces su mecanismo de defensa es entrar en un estado catatónico, o sea, se paralizan, y entonces el fórido no las puede ver si están paralizadas, entonces se quedan así paralizadas, y en el momento donde están paralizadas, ¿quiénes aprovechan? Los coccinélidos. En el momento donde ven que las hormigas están paralizadas, los coccinélidos apuran, van y ovopositan debajo de las escamas verdes. Entonces, básicamente, el fórido inhibe que la hormiga pueda inhibir la depredación del coccinélido, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos relaciones de alto orden y se ha visto que son muy importantes para entender la estabilidad del agroecosistema del café. Bueno, aquí ya creo que es el último video que les muestro. Que se ve, aquí es con no es con es con ¿cómo se llama este? No es con el coccinélido, pero es básicamente para que vean la dinámica de cómo la hormiga, lo voy a poner otra vez, puede agarrar aquí un escarabajo, lo agarra, se lo lleva y lo tira de la planta, ¿no? Pues básicamente esa es la interacción de no consumo. También es interesante si alejamos la lupa y decimos, bueno, pero ¿qué pasa en su conjunto con todas las interacciones? Y con todas las interacciones podemos medir otro tipo de cosas, que no solamente es la relación de un organismo con otro, sino la estructura de toda la red de interacciones. Y vemos medidas que tienen que ver con lo que llamamos la robustez y la estabilidad. Entonces, un ejemplito muy sencillo es que si esta red, en lugar de verla así, la vemos como un conjunto de red todavía más matemática, en donde cada punto es un organismo, podemos pensar dos tipos de redes, por ejemplo, esta aquí arriba, que tiene una forma muy particular, o esta aquí abajo, que parece un poco más desordenada, y nos preguntamos qué pasaría en los dos casos si eliminamos especies, si eliminamos nodos. Y aquí eliminamos estos que están en azul, y vemos que al eliminar se desconecta toda la red, porque eran nodos que estaban conectando los diferentes organismos del ecosistema. Y en cambio, en otro tipo de redes, al quitar los nodos, solamente queda una desconectada y todas las otras siguen conectadas. Entonces, esta de abajo decimos que es una red más robusta ante las perturbaciones, ante la eliminación de especies. Entonces, también este conjunto, lo que se ha visto es que en los cafetales hay tantas especies en juego que le dan mucha redundancia y mucha solidez al agroecosistema, ¿no? Entonces, bueno. Un segundo elemento en el café, que es en lo que más trabajé yo, que es la relación entre los patógenos y los hospederos. Y es interesante porque es otra relación que tampoco es lineal. Y es relativamente sencillo de entender porque lo que les mencionaba es, la espora básicamente afecta al café porque entra y empieza a parasitar la hoja y empieza a formar nuevas esporas. Pero ¿cuál es el mecanismo de defensa del café? Pues básicamente tirar la hoja. Entonces, como tira la hoja, o que ya no queden hojas para ser infectadas, entonces básicamente ya no va a tener hospederos para infectar. Entonces, esta dinámica donde el patógeno infecta al hospedero, pero al infectarlo demasiado, se está inhibiendo él mismo porque ya no puede infectar a más hospedero, es lo que llamamos una relación también no lineal, y que se traduce en este tipo de dinámicas, donde vemos aquí el porcentaje de infección de roya en una planta, o en una plantación más bien, en el tiempo, aquí son los días, y vemos que básicamente al inicio crece,
Entonces empieza a crecer la roya, empieza a infectar todas las plantas, pero el momento donde ya no puede infectar a más plantas, sea porque tiraron las hojas o porque simplemente ya infectó todas las hojas, entonces llegas a un pico máximo donde ya no tiene cómo reproducirse, entonces cae la población de roya. Y así en el siguiente ciclo. Entonces, básicamente, uno también ve que interactúan de manera no lineal. Y bueno, todos los que ya pasamos el COVID, creo que estamos muy acostumbrados a ver este tipo de gráficas, que es exactamente la misma dinámica del COVID, ¿no? Y, eh, bueno, y esto, pues solamente para mencionar que esta relación entre el hospedero y el patógeno también está mediada por el manejo. No es lo mismo tener un cafetal, por ejemplo, de sombra, cuando tienes muchas plantas y árboles en diferentes altitudes, en diferentes alturas, o policultivos, contra un cafetal de sol, donde puede ser que el cafetal de sombra tenga más humedad, entonces promueva los hongos, pero al mismo tiempo evita que se dispersen entre planta y planta, le dan robustez biótica comunitaria, le dan heterogeneidad genética, y en cambio en el café de sol, si bien puede reducir la humedad, también promueve la dispersión del hongo. El uso de fungicidas es lo que ha promovido también variedades resistentes de roya. Hay una vulnerabilidad a nivel de agroecosistema. Y en general, aquí no se ve, pero dice homogeneidad genética también de los cultivos de café. Entonces son como ciertos efectos. O sea, esta lámina la puse para que vean cómo el manejo puede afectar esa relación entre el hospedero y el patógeno, ¿no? El tercer elemento de la complejidad en el café, y ya yendo poco a poco cerrando esta parte de algunos elementos del café, es el papel del espacio. Y esta parte es muy interesante, porque muchas veces se habla del control biológico, pero muy pocas veces se habla del papel de cómo cambia ese control biológico si pensamos en toda una parcela, o pues sí, básicamente si incorporamos toda la parcela. Este tipo de resultados vienen de experimentos muy antiguos, por ejemplo, este experimento de Huffaker en el 58, donde básicamente lo que hizo él es que agarró dos ácaros, un ácaro herbívoro, que es aquí este verdecito, y un ácaro que come otros ácaros, que es este de acá, ¿no? Depredador. Y los puso a los dos en una naranja, que la naranja era lo que se podía comer el ácaro herbívoro. Entonces los pone aquí en una naranja y va contando sus poblaciones. Y lo que ve es que en todos los casos, aquí el herbívoro es el de la línea negra sólida, aumenta hasta que llega el depredador y entonces disminuye la población del herbívoro, pero como se muere todo el herbívoro, pues ya no tiene comida el depredador y colapsa. ¿Sí? Es lo que se ve en esta gráfica, lo mismo. El rojo es el herbívoro que empieza a crecer, chan, 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 chan en el tiempo, y eventualmente el otro, el depredador, empieza a verlo, empieza a comérselo, empieza a crecer, al momento donde crece tanto que la población del primero colapsa, pero cuando colapsa, la población del segundo también va a colapsar, básicamente. Entonces, esto es lo que se llama un control biológico, eh, bueno, creo que, bueno, ahorita les olvidé el nombre, pero local. Básicamente es donde colapsan las dos poblaciones. Pero entonces Hoffaker dijo, bueno, pero ¿qué pasa si pongo más naranjas? Si no solamente es una naranja. Y empieza a poner muchas naranjas mezcladas también con unas pelotas de látex, como que sean como para que tengan que ir y darse cuenta que no tenía que ir ahí, ir más lejos. Y empieza a surgir un patrón, que es el que se ve aquí a la derecha. Se da cuenta que básicamente cada vez que un ácaro herbívoro llega a un lugar y empieza a llegar el depredador, se come algunos, el depredador, pero se logra escapar, porque es más rápido el herbívoro, y se escapa y se va a otra naranja y empieza a comer ahí, hasta que llega el depredador y lo alcanza en esa naranja y se lo empieza a comer y el herbívoro se va a otra naranja. Y eso genera que a largo plazo, si vemos arriba son cómo se ve espacialmente dónde está la posición de los herbívoros, cómo se van moviendo, pero básicamente lo que vemos es que en el tiempo las poblaciones empiezan a oscilar. Entonces, si consideramos todo el espacio, un control biológico que parecía ya finiquitado en un lugar donde ya no se iba a terminar todas las poblaciones, si agregamos el espacio, se mantienen las dos poblaciones vivas en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es un caso muy conocido de agregar el espacio a las interacciones bióticas. Y entonces regresamos a ese ejemplito que les mencionaba de hace ratito, ¿no? De donde vemos aquí los puntos negros son localizaciones de nidos de azteca. Entonces vamos a recordar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos una azteca que anida en árboles, que está aquí. Y desde los árboles migra a las plantas de café para comerse lo que se tenga que comer ahí, para proteger, etcétera. Pero básicamente sus nidos están en los árboles. Y recordamos que se estaba siendo afectada por el fórido. ¿Se acuerdan que era la que se paralizaba, no? Pero entonces, ¿qué pasa en el espacio?
agregamos otra vez el factor espacio. Empezamos, aquí voy a ir pasando unas láminas dinámicas, entonces tienen que estar muy atentas y atentos porque van a ir cambiando las cosas, ¿no? Empezamos con una serie de árboles alrededor de la plantación de café y donde tenemos aquí en chiquito una hormiga. Entonces la hormiga al inicio está feliz y se multiplica, empieza a reproducirse y cada vez son más hormigas. Pero al ser más hormigas, el fórido llega, ya las empieza a oler y se acerca al fórido. Entonces, ¿qué hacen las hormigas cuando llega el fórido? Bueno, unas no van a poder hacer nada, van a ser opositadas por el fórido, pero otras se logran escapar a los árboles distantes, donde ya no hay fórido. Entonces escapan, entonces el fórido se acaba de comer a las que estaban ahí, o acaba de matar a las que estaban ahí, y las otras, que ya se habían alejado, empiezan a reproducirse en árboles lejanos. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Empieza a generarse un patrón espacial, si se dan cuenta, donde está el fórido ya no están y las otras se van alejando. Y entonces en los hechos, si marcamos en negro los árboles que tienen azteca y los en blanco los que no, es lo que explicaría el patrón que está a la izquierda, donde básicamente los fóridos promueven la distribución de las hormigas alrededor de los árboles, en este patrón en manchas. ¿Y por qué esto es relevante? Ah, bueno, y decir que eventualmente el fórido se da cuenta y pues las va a ir a buscar y va a reproducir el patrón, y esto se va a ir reproduciendo en el espacio. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque esa red de interacciones que les ponía antes, así súper compleja, no solamente es compleja porque hay muchas cosas, pero es más compleja porque en el espacio no todos los elementos están presentes. Aquí en el medio, pues estaría el fórido, pues no está la hormiga, entonces tendríamos que quitarlos. Y en cambio en los lados ya tenemos a la hormiga y no tenemos al fórido, o en otro lugar pueden estar los dos. Entonces al agregar el espacio se generan este tipo de patrones, pero también nos agregan una nueva capa de complejidad, ¿no? Y ya para terminar esta parte de la complejidad en el café, quiero hablar de un último elemento que trabajamos mucho en el laboratorio, que es el caso de considerar toda la matriz. Esta ya es la última parte como densa, como de parte de la complejidad. Tiene que ver con que los agroecosistemas están embebidos en una matriz mucho más grande, donde también hay parches de vegetación natural. Entonces, si ejemplificamos aquí en verde, podemos pensar parches de vegetación natural donde hay un conjunto de organismos, ¿no? Bosques, por ejemplo. Lo que se ve aquí en la foto, donde hay todo un bosque y después vemos campos agrícolas bastante intensificados. Lo interesante de acá es que tiene que ver con el argumento de las aves, el argumento de las aves de Estados Unidos que van a Brasil. Porque si se dan cuenta, las aves, por más que viven en medios naturales, sí pasan en algún momento por los cafetales. Entonces necesitan de la parte agrícola para completar su ciclo de vida. Y aquí es lo que es interesante. Muchas veces había pensado que lo que pasaba en las reservas, por ejemplo, en las grandes reservas de la biodiversidad, en las ANPs, en las zonas de protección prioritaria, etcétera, de conservación prioritaria, se pensaba que todo lo que pasaba ahí es decir, que era suficiente proteger lo que pasaba en esas zonas. Pero de repente se dieron cuenta que empezaron a haber extinciones locales y que ya no lograban regresar los organismos. Y alguien dijo, pues sí, tiene sentido, porque los organismos tienen que migrar. ¿Y por dónde van a migrar los organismos de un parche de vegetación natural a otro parche de vegetación natural? Pues necesariamente, y en México es muy común, van a cruzar por los campos agrícolas. Entonces el argumento central que quiero decirles acá es que lo que esté pasando en los campos agrícolas, la intensificación agrícola, no solamente va a afectar a los organismos que viven en el campo agrícola, también va a afectar a lo que no vive en el campo agrícola, va a afectar a las poblaciones naturales, porque las poblaciones que viven en hábitats naturales van a tener que migrar por los campos, lo que se ve básicamente en este esquemita, donde entonces evidentemente, si tú tienes un campo más amigable con el medio ambiente, va a facilitar también la migración de especies. Y en cambio un campo más intensivo que aparece aquí en amarillo va a impedir la migración de especies. Entonces, el argumento importante aquí de agregar el espacio de una escala todavía más amplia es básicamente esto, ¿no? Como decir, los campos, las prácticas agrícolas van a afectar la biodiversidad, no solo local, pero también la biodiversidad asociada a través de la permisividad o no de la migración de especies, básicamente. En el café lo podemos pensar así, ¿no? Que son los hábitats y que aquí es café de sombra, café de sol. Y entonces, evidentemente, lo que se ha visto es que tener parches biodiversos facilita la migración a través de los parches de hábitat. Entonces, no es lo mismo tener un campo de café como aquí a la izquierda, donde parece casi un bosque, que tener un campo bastante más intensificado. Y este es de los menos intensificados, donde hay puro café, con plaguicidas, fungicidas,
que no van a permitir la migración de especies, ¿no? Y van a hacer que las extinciones locales puedan volverse extinciones de todo el paisaje. Entonces, para ya ir cerrando, último punto, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, la idea de qué fue lo que pasó con esto de la Gran Roya. Entonces, todos estos elementos previos que les menciono es solamente para que empiecen a tener como algunas herramientas para decir, esto es lo que pudo haber pasado. La explicación tiene muchas variantes, tiene muchos determinantes, pero todo lo anterior es solo para generar, como dice un autor que me gusta mucho, que es Conrad Waddington, que es un embriólogo, que dice, básicamente, la complejidad te da herramientas para el pensamiento. Es decir, ahora los problemas los piensas un poquito diferente a como los pensabas antes de saber ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, la idea es un poquito ir abriendo esa mirada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí solamente voy a resumir de manera muy breve todo lo que decía, ¿no? Como uno de los procesos importantes de café que empezó a pasar, sobre todo a mediados del siglo XX, fue la industrialización. Es decir, pasar de cafetales así a cafetales de sol. Y entonces todo lo que les había mencionado de la robustez de la red, pues eso va a ser afectada porque disminuye la biodiversidad, los patrones espaciales ya no se van a ver porque ya no tienen los árboles, la migración de las esporas puede aumentar porque ya no tienes árboles, sobre todo en patrones más agregados de siembra, no va a haber migración de especies, entonces vas a tener extinciones locales. Entonces todo eso va a llevar a pérdida de la biodiversidad y a crecimiento de los patógenos, o sea, van a pasar los dos procesos, pérdida de la biodiversidad, como de las aves, y crecimiento de patógenos, ¿no? O de plagas, como, bueno, decía, ruptura de las interacciones bióticas, hay más vulnerabilidad estructural, se homogeneizan genéticamente las plantas, se genera resistencia a la roya, y hay un incremento de la dispersión. Entonces, con esta lámina lo que quiero mostrar es que todo esto que les mostré ahorita va a interactuar al mismo tiempo o en diferentes espacios y va a generar el tipo de fenómenos como el que vemos de la Gran Roya. Y ahora para cerrar, vamos a cerrar con una última parte que es más social, histórica. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien podría argumentar, y tendría toda la razón, es que no solo fue un tema ecológico. Tenemos que volver a regresar a este esquema. Regresemos a la complejidad total del agroecosistema, donde ya vimos todo lo que pasaba ecológicamente, pero sabemos que en los agroecosistemas también influyen decisiones políticas y económicas y que van a afectar las prácticas agrícolas y campesinas. Entonces, para cerrar, solamente les voy a contar una pequeña historia de 3 capítulos, que es la relación del café y la roya, de manera muy, muy sintética. Esta relación McCook y Van der Meer la resumen en 3 grandes momentos. Esto es como para argumentar que en la complejidad de los agroecosistemas también tenemos que agregar la complejidad histórica. Y entonces hay 3 etapas, la etapa colonial, la etapa desarrollista y la etapa neoliberal. En la etapa colonial, básicamente del siglo XIX a mediados del siglo XX, bueno, ahorita voy a explicar cada una, perdón, son las 3 grandes etapas. En la primera etapa, en la fase colonial, eso es un primer contexto que hay que tener en cuenta. Obviamente hay un patrón geográfico del café, es decir, el café se tiene que sembrar en los trópicos. Pero no solamente es un patrón ecológico, también es un patrón político, porque muchas de la siembra de café fueron promovidas por el Imperio Británico, después también por el Imperio Español, pero en particular por el Imperio Británico, que llevó a todas sus colonias del sureste asiático, también a varias colonias de África, el café, ¿no? Por más que el café sea originario de África y ya se sembraba, la expansión se dio a través de la colonia. Y entonces eso es importante porque los centros coloniales deciden cómo y dónde se produce el café. Ellos van a decir, ¿y cómo se maneja? Y ante la roya, ¿cuál fue su decisión? En muchos casos fue una decisión económica. Decían, bueno, quitamos toda la roya, lo que pasó, por ejemplo, en Sri Lanka, lo que antes era Ceilán, quitaron todo el café para que ya no tuvieran roya, y que sembraron en lugar de café, sembraron té. Entonces, por eso, hoy en día existe el té de Ceilán y no existe el café de Ceilán, porque básicamente el café lo quitaron todo. Y fueron a otros territorios, deforestaron y sembraron café, ¿no? En México se sembró a través de las haciendas, pero es interesante porque las comunidades campesinas empezaron a incorporar el café a sus propios cultivos. Entonces, lo que quiere decir esta fase colonial es que el manejo estaba hecho en general por centros coloniales, ¿no? Y es así que se empieza a dispersar el café en el mundo. ¿Qué pasa en la fase desarrollista? Esta es una fase muy interesante y que sirve mucho de reflexión, porque en la fase desarrollista es todo un momento entre los años 50 y los años 80, en donde se firman acuerdos internacionales de café, que es una cosa importantísima porque se empiezan a fijar los precios del café. Entonces empiezan a estabilizarse.
Entonces mucha gente empieza a producir café porque está estable la producción, el precio del café. También empiezan a crearse muchos institutos en muchas partes del mundo, como el Café aquí en México, que empiezan a dar créditos a la producción, apoyo técnico, muchos apoyos diferentes, que lo que hizo es que la gente empieza a producir también más café y también a basarse más en el uso de fungicidas. Lo que se ve en esta gráfica es el crecimiento del uso de fungicidas, insecticidas y herbicidas en el tiempo, porque básicamente estaban siendo financiados. Hay una larga historia que no voy a contar ahorita de por qué se empezaron a financiar, pero el punto es que en el café, toda la práctica de la roya se empieza a manejar con el uso de fungicidas y se empiezan a simplificar los sistemas tradicionales, se vuelven sistemas de sol, y lo que ya vimos que incrementaba la vulnerabilidad y la dependencia a estos fungicidas y plaguicidas. Y ese es el momento donde decíamos, ya acabó la historia, etcétera, ¿no? Entonces, es importante este contexto porque si bien era un apoyo a la producción, fue un apoyo dirigido también a la dependencia de los agroecosistemas, ¿no? A la dependencia de insumos externos. Bueno, y solo decir que todo este acuerdo internacional también tenía mucho que ver y todos estos apoyos también, bueno, lo voy a decir en esto. En la fase 80, en 1980, en la fase neoliberal a la actual, empieza a cambiar mucho el mundo y de manera muy acelerada. Se rompe el acuerdo internacional del café y cae el bloque soviético y lo que llaman la amenaza roja. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque muchas de las medidas de apoyo de los gobiernos también tenían el miedo detrás de que muchas de sus poblaciones quieran revertirse hacia sistemas más comunistas, lo que pasó mucho en Europa del Este. Entonces, en Europa del Oeste, en Francia, en Bélgica, en Holanda, empezaron a implementar un sinfín de medidas sociales, básicamente para decir, miren que aquí también tenemos medidas sociales, ¿no? En cuanto cae el bloque soviético, en cuanto cae todo el proyecto soviético con todos los países y todas las independencias, etcétera, automáticamente muchos de estos apoyos caen, porque ya no está ese riesgo de que se corran un poquito más para allá. Además, ante las crisis de producción, crece el neoliberalismo, que entre otras cosas rompe los acuerdos internacionales, entran gigantes a la producción del café, como el caso de Vietnam, y entonces eso hace que oscilen muchísimo los precios del café, se cierran las muchas instituciones, se privatizan los servicios y ya no se dan apoyos. Entonces, lo que es interesante de ver la parte histórica es que podemos ver cómo a través de los años las tierras de café se empezaron a volver dependientes, empezaron a destruir sus estructuras ecológicas y de repente de la noche a la mañana ya no tienen el insumo del cual eran dependientes y entonces es lo que y se abandonan las tierras en muchos casos, la gente ya no puede comprar fungicidas y es ahí donde pocos años después explota la gran roya, ¿no? Entonces, lo que quería explicar un poco con esto, de todo este proceso de construcción de la siembra del café, es que si queremos ver una crisis como la Gran Roya, no solamente tenemos que ver la complejidad ecológica, que es muy importante, pero también el proceso histórico y también el proceso social que puede llevar este tipo de desastres ambientales, ecológicos y alimentarios. Entonces, regresar otra vez a estos tres temas y decir, la gran roya es de interacción siempre de las tres. Y decimos, pues, básicamente es un problema complejo, ¿no? Y ya, con eso quería cerrar. Y bueno, solo agradecer también estas son las personas con las que he trabajado en estos años, tanto del laboratorio de Mariana Benítez, con la que hemos trabajado en Oaxaca, en Chiapas, en diferentes zonas del país, también en Puebla, en Tlaxcala, y también el grupo de la Universidad de Michigan, con John Vandermeer y Edel Perfecto y sus alumnas y alumnos, que nos abrieron la puerta al trabajo en donde ellos tenían trabajo de campo en el Soconusco, ¿no? De lo cual pues aprendimos mucho y seguimos aprendiendo también mucho. A pesar de muchas contradicciones, es un lugar muy, muy interesante. Y ya, básicamente. Muchísimas gracias, Emilio, por lo que nos acabas de compartir. Nos vuela la cabeza también escuchando, viendo esta vivencia, entendiendo la complejidad y aparte pues también pues muchos datos importantes que nos habla sobre los elementos de la complejidad, también la importancia y el reconocimiento de lo que tú comentabas al inicio, ¿no? De que pues las partes interaccionan entre sí, ¿no? Y aparte dan propiedades al todo, lo que significa que todo está vinculado, ¿no? Y por eso es importante también el poder entender, ¿no? Y ver más en las escalas todo lo que ocurre para poder entender por qué pasa lo que pasa. Y en ese sentido, no solo es
entender los procesos ecológicos, sino también estos cómo son atravesados por los contextos sociales, ¿no? Entender la historia, pero también el presente, ¿no? Y bueno, pues todos estos espacios donde el ser humano en sus distintas escalas interviene, ¿no? Y sobre todo lo haces de una manera genial porque lo aterrizas en agroecosistemas de los cuales, agroecosistemas vividos, ¿no? De varios de los colegas que estamos por acá. Pues ya nos hablaba también, pues el tema de la roya, que es un tema que pues está viviendo en Chiapas, Faustino lo comentaba, también Nubia y Yareli de Guerrero, nos hablaba también Carlos de Tanzo, como pues este tema del agroecosistema y el tema de la roya pues se visibiliza, ¿no? En Veracruz, en Puebla, y pues también cómo esta complejidad y estos sistemas vividos pues lo están también enfrentando compañeros de comunidades de aprendizaje como Yash Gemel. Entonces, bueno, pues también nos estamos reflejando mucho en esto que nos compartes y bueno, muy buenos ejemplos para entender la complejidad, ¿no? A partir de pues lo vivido y en ese sentido, pues agradecerte mucho esta presentación y bueno, pues hay muchas inquietudes, preguntas en el chat. Y entonces, bueno, pues si tú no lo permites, vamos a compartirlas, los comentarios, las preguntas en voz de nuestras compañeras Teresita y Diana, quienes las estarán comentando y bueno, pues después poder conocer lo que opinas al respecto. Teresita, ¿andas por ahí? Sí, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Qué bonito recordar. Y aquí todos en Chiapas, las reacciones están así muy a favor de que pusiste tus ejemplos en el café. Entonces nos preguntan de por ejemplo, dice entonces, ¿el agroecosistema es un subsistema? ¿Podemos pensarlo así? Son tres las que te voy a decir ahorita. Luego dice, ¿por qué suceden las propiedades emergentes? Creo que esa es una pregunta para tesis de doctorado, ¿verdad, Emilio? ¿Por qué? Y hablando del consumo, otra compañera pregunta, ¿cómo podríamos normalizar consumir el café? ¿Cómo podemos que en México tomemos café y no Nescafé, como pasa en muchas regiones de México? Hasta aquí, al momento. Cambio. No. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y también por las observaciones. Eh, Hay unas preguntas que, pues, muchas van a ser de lo que yo me imagino, o sea, porque algunas son más complicadas, o sea, bueno, algunas no las sé, simplemente, pero en el caso del agroecosistema es una discusión muy interesante, que tengo la impresión que leyeron, bueno, el texto que leyeron justo tiene que ver con esto, ¿no? Como la definición del agroecosistema, y creo que hay muchas maneras de entenderlo, y depende mucho, o sea, es una pregunta en realidad de hasta dónde pones los límites y qué estás dejando fuera, ¿no? Siempre pensar qué estás dejando fuera. Es decir, si alguien define un agroecosistema únicamente por las complejidades ecológicas, muy fácilmente uno va a decir, bueno, estás dejando fuera a los seres humanos. Y si dejas fuera a los seres humanos, tu definición ya quedó muy corta, ¿no? Entonces, podemos pensar, pero sí lo podemos pensar siempre como en términos de subsistemas, por ejemplo, en el caso geográfico. Es decir, podemos pensar un agroecosistema, o sea, es así que lo define, por ejemplo, creo que Rolando García, o sea que, y también Gliessman, y que las barreras del agroecosistema, o sea, lo que quiero un poco decir con esto es que es una discusión, no es completamente claro, y tienes que también definir hasta, o sea, qué es lo que quieres definir tú como agroecosistema. Porque hay una definición que es más estructural, en donde el agroecosistema está por capas. Entonces sería ahí en un caso un subsistema, donde tienes el agroecosistema que está compuesto por subsistemas, pero que a su vez está dentro de un sistema más grande, una cuenca, todo un paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hacen esas diferenciaciones, que son más como de estructura, a sabiendas que interactúan, ¿no? O sea, que todo el tiempo una escala va a estar interactuando con la otra. Pero un punto de vista, por ejemplo, más funcionalista, no habla solo de una separación física, porque si, por ejemplo, en tu milpa, en el tipo de maíz que vas a sembrar, también va a estar dependiendo de los apoyos que esté dando el gobierno, de la entrada de maíz externo, etcétera, o de a dónde se va a vender tu maíz, eso va también a afectar tu agroecosistema. Entonces hay gente que dice el agroecosistema o la agricultura debería incluir todo esto, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta de Richard Lewontin que dice,
La diferencia es que en un caso tú dices que la agricultura es sembrar cacahuate, por ejemplo, entonces sería una definición de agricultura. Y otra definición sería transformar el petróleo en mantequilla de maní. Eso también alguien podría decir que es un sistema agrícola. O sea, porque tienes toda la entrada de petróleo, que es para formar fertilizantes, para formar nutrientes, tal, para la siembra de cacahuate y de repente la cacahuate, la transformación en mantequilla de maní. En un sistema industrializado, me refiero, claro. Entonces, pero uno podría decir que el agroecosistema tendría que incluir todas esas cadenas. Entonces depende, diría yo, más de la pregunta que te quieras hacer, ¿no? Si es una pregunta ecológica, si es una pregunta también económica, etcétera, ¿no? Entonces eso con respecto a eso, pero no sé si alguien más pensaría algo diferente de esto, ¿no? O sea, como que creo que es una discusión muy abierta de hasta dónde va el agroecosistema, ¿no? Entonces, bueno, si alguien después quiere comentar de eso, también me interesa mucho saber qué opinan de eso. ¿Le respondo a las tres de una vez? Sí, por favor. Vale. Después, el tema de las propiedades emergentes es súper complicado, súper complejo, pero tiene mucho que ver también con o sea, la definición de la propiedad emergente surgió mucho al darse cuenta que no podías rastrear con las reglas como locales, o sea, que tú podías tener un montón de reglas locales y decir, vamos a intentar predecir el comportamiento global, y no lo lograbas predecir. Y hasta ver el comportamiento global, lograbas entender la relación con con los fenómenos locales. Entonces, hay mucha gente que dice que la emergencia tiene que ver con que todavía no entiendes el mecanismo, que es cierto, pero lo parte interesante de esto es que a veces el mecanismo no lo puedes saber hasta que veas el conjunto completo. Entonces tiene que ver más con eso, con la relación entre lo local y lo global y con saber o no los mecanismos. Entonces, por ejemplo, otro tipo de emergencia, de hecho hay teóricos que hablan que la productividad, el manejo de plagas, la cantidad de biodiversidad, mucha gente dice que eso es una propiedad en el fondo emergente porque depende de muchas variables en diferentes escalas. Entonces tú vas a ver una propiedad que es la producción y tú dices, ah, pues sí, aumentó mi producción, pero en el fondo no estás completamente seguro cuáles fueron todas las relaciones que hicieron que aumentara tu producción. Y las vas a poder ir investigando, experimentando, etcétera. Pero hay gente que dice que ese tipo de propiedades también son propiedades emergentes. Pero sí, eso es como de manera muy sintética. Y el caso de la última pregunta era sobre café y Nescafé, ¿no? Pero quiero saber exactamente cuál era la pregunta. Creo que está por aquí. O si me la pueden recordar. Yo entendí que querían saber cómo aumentamos el consumo de café en México, por qué no los mexicanos tomamos más café diario para aumentar el consumo y esta relación Ah, claro, que desde hace muchas décadas es muy desigual, ¿no? claro. Sí, pues el caso del Nescafé pues es toda o sea, no lo puse ahí, lo tenía en otra presentación, pero en realidad mucho del emporio de Nestlé fue durante todo el periodo también desarrollista. Y ya después se consolidó en todo el neoliberalismo. Pero tiene mucho que ver con el debilitamiento de instituciones, porque justo si tú tienes instituciones que más o menos puedan regular qué se siembra, qué no se siembra, como por ejemplo la fuerza que se tiene en relación al maíz, no se tiene mucho con relación al café, de qué se siembra y qué no se siembra, y sobre todo de lo que se agarraron mucho de los de Nescafé, es que ellos siembran mucho el café tipo robusta, que es una variedad, bueno, es todo un nombre que agrupa muchas variedades de café. Y que una de sus propiedades es que no es tan rico, y eso pues mucha gente lo sabe y bueno, es un conocimiento que se sabe. Y además se empezó a sembrar porque era más resistente a la roya, el caso del robusta. Y, y entonces como o sea, lo que quiero referirme con esto es que justo uno de los pretextos que utilizaron para la siembra de este café, que de hecho es un café el robusta que han utilizado para muchas de las cruzas genéticas, es que era más resistente a las plagas. Y entonces por eso se empezó a sembrar. Pero el tipo de semilla que se sembró era una semilla también patentada por Nestlé a través de Nescafé. Y empezaron a promover, pues justo a dar un montón de trabajo, pero un tipo de trabajo con condiciones pues bastante pobres, pero que daba cierta estabilidad a la producción a despensas de la calidad, ¿no? Y obviamente del gran poder económico que tenían para comprar
enormes extensiones. Y de hecho Nestlé, muchas de las cosas que hace actualmente es que en unos casos ni siquiera es dueño de las tierras. La gente puede ser dueña de sus tierras, pero ellos compran la producción. Y es ahí donde me refería a que el agroecosistema se tiene que ampliar más allá de la parcela. Porque por más que tú seas dueño de tu parcela, si toda tu producción la está comprando la misma empresa, en realidad indirectamente esa empresa es dueña de tus formas de producir y de decidir. Entonces por eso vale la pena a veces abrir un poquito más el foco y decir a dónde se está vendiendo las cosas, quién las está produciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en eso, como que Nestlé, Nescafé han tenido mucha fuerza porque han logrado meterse, sea con la compra de tierras, sea con la compra de la producción y el almacenamiento, que siempre es un tema complicado, donde puedes almacenar el café y ellos tienen grandes maneras de almacenar. Entonces, bueno, eso. Entonces, para revertirlo, pues se tendrían que hacer políticas públicas pues, muy directas a evitar ese tipo de monopolios, ¿no? Y también a lo que dejó de hacerse en muchos años era tener graneros comunitarios o justo o sea, promover las cooperativas, porque el café es un caso muy claro donde no lo puedes hacer solo. O sea, no puedes estar haciendo todo solo. En algún momento en el procesamiento del café conviene mucho trabajar en cooperativas por todo el procesamiento en las diferentes partes bueno, el procesamiento desde el fruto, hasta todo el secado del café, el almacenamiento, después el molido en algunos casos. Entonces, básicamente es evitar los monopolios, pero también promover mucho las cooperativas cafetaleras, ¿no? Que en muchos lados del país han probado ser muy estables, como en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, Muchas gracias, Emilio. Excelente. Salió la pregunta obligada, la milpa y la complejidad. Nos dice Gabriel, ¿qué tiene que ver la milpa maya y el control de plagas? ¿Podrías platicarnos algo sobre eso? Porque es la pregunta obligada, ¿no? ¿Sí se escucha? sí, Ok. sí. A ver, déjame pensar si tengo alguna lámina sobre eso, pero sí, bueno, va a ser, es que estoy pensando si tengo una presentación ahí, pero bueno, lo voy a decir así, si no después les puedo pasar más información al respecto, para no volver a poner la presentación, pero el caso de la milpa es paradigmático, o sea, es súper interesante porque además socialmente es muy diferente tener un cultivo pues que ustedes lo saben mejor, los que trabajan en eso, es un cultivo de autoabasto, no es necesariamente de venta, como en el caso del café. Y es interesante porque la milpa tiene, a nivel local, hay muchísimos estudios de la enorme complejidad de interacciones, de las que se saben, las comunes, como o sea, el maíz, la calabaza, el chile, el frijol, sobre todo como se ha analizado mucho en términos, para empezar, ecológicos, ¿no? Por ejemplo, esta relación que bien sabida de, por ejemplo, el papel que tienen las leguminosas como el frijol en la incorporación de nitrógeno al suelo y en la incorporación de nitrógeno al suelo, que es un nutriente muy exigido por las plantas de maíz y que a su vez las plantas de maíz pueden generar cierto soporte, ¿no? O por otro lado las calabazas que pueden mantener la humedad del suelo y a su vez evitar que crezcan arbences no deseadas en algún momento y que después cuando se dejan a crecer, cuando ya no van a competir contra los pastos, que es el maíz básicamente, ya dan origen a los quelites, ¿no? Entonces es una complejidad, que lo que es interesante es que es una complejidad manejada. Aquellas de ustedes que tengan papá, mamá, familiares campesinos directamente o que sean ustedes campesinos, saben que la interacción del ser humano con la milpa es lo que permite que se den todas esas interacciones. O sea, uno no puede dejar una milpa así solita, ¿no? O sea, deja así solita y se vuelve a cagual. Entonces, pero sin embargo, este impulso concreto, o sea, constante del ser humano manejando la milpa es lo que permite que tiene mucha biodiversidad. Y el segundo punto relacionado con la complejidad es que han visto que efectivamente la población, por ejemplo, de coleópteros en zonas, con los coleópteros es interesante porque son indicadores, es decir, que si tienes un coleóptero, te habla como de cierta estabilidad del ecosistema. Entonces se han dado cuenta que los coleópteros, eso es lo que vimos en el caso en Oaxaca, en los valles centrales, tenían una mucha mayor diversidad en las milpas tradicionales que en las milpas donde ya son, bueno, se siguen llamando milpas, pero básicamente ya es solo maíz, con maíz híbrido, en donde ya tienen un gran uso de plaguicidas y que no permiten que vivan este tipo de organismos. Y en zonas como los valles centrales es muy interesante porque hay bosques rodeando toda la zona de los valles centrales
y toda la migración tiene que ser a través de esos campos agrícolas. Y entonces básicamente la hipótesis es que si tú empiezas a industrializar toda esa zona originalmente de milpa tradicional, vas a cortar el flujo de especies, lo que puede llevar a grandes pérdidas de biodiversidad en los bosques, básicamente. Y en realidad hay mucho que hablar de la milpa, o sea, es un sistema muy, muy interesante porque tiene el factor histórico, tiene el factor de manejo, tiene el factor de las interacciones, de la polinización. También todo a nivel de paisaje, en el caso de la milpa maya, la relación también con... Hay dos cosas de la milpa maya que creo que algo habían puesto al respecto ahí, y seguramente hay alguien que ha trabajado en eso y sabe mejor, pero este tema de el papel que tiene hasta en la reforestación de los, o sea, en la regeneración de los bosques, ¿no? Se han visto que muchos de los bosques secundarios, donde antes había milpa, son de los bosques más biodiversos, ¿no? Con tal que se mantenga cierta densidad, ¿no? En lugar de estar atacando siempre, por ejemplo, esto del rosa, tumba y quema, se han visto que son de los sistemas que han promovido mayor biodiversidad a nivel de paisaje, dada cierta densidad poblacional, ¿no? Después, si se separa cierta, avanza cierta densidad, tal vez ya el paisaje no puede sostener estar teniendo tanta milpa, ¿no? Entonces, a cierto nivel, es un sistema que hasta promueve la regeneración de los bosques, ¿no? Y, y en el caso de la milpa maya, el papel también de todas las abejas, o sea, de todos los sistemas de los campesinos que también tienen apiarios, porque saben que las abejas van a ser primordiales en la polinización, en particular de las calabazas, ¿no? Y en segundo término el maíz, aunque el maíz también se puede polinizar por viento. Entonces, en resumen, para mí la milpa es de lo más impresionante porque tiene la escala local, tiene la escala del manejo campesino, tiene escalas de paisaje, tiene escala de regeneración de bosques. Entonces hay mucha tela que cortar de la milpa, ¿no? Entonces, solo mencionar que existen como ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, de la milpa podríamos estar hablando toda la tarde. Aquí hay grandes expertos en eso. Este, pues no sé si todavía tienes pila, Emilio. Hay más preguntas por acá. Hay Sí, muchos seguro. comentarios que resaltan, ¿no? Pues que te agradecen. Yo creo que fuiste viendo que dicen, les recuerda sus clases de ecología, ¿no? Toda la emoción. Qué Quería bueno. decir las últimas dos que veía por acá. Dice, ¿qué autores nos recomiendas para consultar sobre milpas en las valles centrales de Oaxaca? Y también había una de Marisol, dice, ahora también los y las productoras de café que forman parte de cooperativas aquí en Chiapas presentan complejidades por los precios del café. Ahora se están saliendo de las cooperativas. ¿Qué hacer Mm. para que no suceda y que impacte de manera negativa? Ok, de los autores, me gustaría si, o sea, poderles dar como unos cuantos, pero no, o sea, porque se me van a olvidar los que quiero ahorita mencionar, pero se los puedo, si les parece bien, mandárselos a Pío, en particular eso de los valles centrales, que hay mucho, o sea, y pedirle también, o sea, si él se los puede compartir, pero sí, o sea, yo se los puedo mandar por ahí, si eso les parece bien. Eh, Muchas gracias. Muchas y gracias. Y porque se me va a olvidar ahorita, sí, intento acordar de todos. Y, y la otra, que era sobre las cooperativas, ahí diría, y por eso para mí era importante este diálogo y por eso agradezco otra vez la invitación, porque cuando me dijeron que eran todos esos alumnos, yo estuve de ayer a hoy sin poder dormir de los nervios, como de estar pensando así como todo lo que tenía que preparar y entonces como que justo agradezco mucho que sí se haya podido entender. Sé que de repente son temas muy nuevos para muchos, entonces también les agradezco la paciencia. Y entonces, en este caso de las cooperativas, o sea, lo que quiero mencionar con eso es que la gente que trabaja en las cooperativas son los que mejor saben lo que están pasando. O sea, yo nunca he trabajado en una cooperativa cafetalera, he trabajado con cooperativistas y he escuchado como medidas, ¿no? O sea, pero siento que, o sea, lo que les voy a decir es básicamente lo que me dijo una amiga que trabaja en una cooperativa cafetalera en Oaxaca, que ellos el problema que tuvieron fue que justo empezaron a depender mucho de este mercado orgánico del café. Y entonces mucho de los precios, o sea, no algo por ser orgánico es bueno en sí mismo como mercado. O sea, empezaron a hacer
porque también empezaron a tener problemas con las certificadoras. Eso les empezó a pasar a ellos. O sea, que empezaron a cobrar mucho las certificadoras. Y entonces más bien empezaron a hacer redes de confianza con grupos de productores, digo, con grupos de consumidores que no requerían para su consumo tener o sea, no les importaba tener el certificado oficial, que digo oficial entre comillas, porque siguen siendo otras personas que están haciendo ese certificado, sino que empezaron a implementar los certificados participativos, que yo creo que Tío debe saber mejor que yo de eso. Probablemente ustedes le pueden preguntar a él, pero como toda la certificación participativa, donde los propios consumidores iban a las cooperativas a ver cómo se manejaba el café, y eso era suficiente, básicamente, ¿no? O sea, como que esta cercanía entre los consumidores y los productores. Y entonces, en ese sentido, los que establecían los precios no era el precio establecido del mercado, que el precio establecido del mercado va a oscilar mucho, como por la gran entrada de café de diferentes partes del mundo. Entonces tienes que lograr tener como algún cierto tipo de amortiguador ante esa oscilación de precios. Y ellos en esa cooperativa lo que resolvieron es sí saber el precio del mercado, pero intentar acomodarlo a un precio lo más estable posible para las personas que lo estaban vendiendo. Entonces eso les permitía amortiguar los precios. Ahí, insisto, lo mejor es hablar con las cooperativas y saber qué han hecho al respecto. Otra cosa que han hecho es tener más graneros, o sea, tener más almacenamiento, porque el almacenamiento no solamente te permite, o sea, un almacenamiento bueno, no solo te permite eh, pues tener más producción de lo que sea, sino que te permite también venderlo en momentos donde tenga mejor precio el café o mantenerlo para estarlo vendiendo a las comunidades progresivamente. O sea, te permite hacer menudeo, o sea, de tener grandes almacenamientos, te permite estarlo sacando poco a poco, pero también te permite sacarlo en diferentes tiempos si el precio del café cambia. Entonces, estos graneros, cooperativas, etcétera, lo que tienen es esa capacidad de ser un intermediador entre los precios internacionales y la producción local. Pero obviamente yo me imagino que debe ser, esto es en teoría, me imagino que debe ser mucho más complicado y deben haber muchos más factores en juego. Entonces yo lo dejaría acá y diría, mejor pregúntenle a un experto de cooperativas en café y que haya trabajado ahí, porque va a tener muchísimas más ideas, ¿no? Con esto. Así es, Emilio. Aquí hace un tiempito visitamos al fundador de lo que ahora es el Café La Selva, em, y decía, nos dijo algo muy, muy sabio. Los problemas de ahora ya no son los mismos de los problemas cuando fundamos las cooperativas. Entonces ahora los jóvenes tienen otro reto, son cosas distintas que hay que resolver, ¿no? Entonces sí, las cooperativas aquí en Chiapas y supongo que en todos lados están pasando por momentos de reestructuración, de cambio. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Por acá las reacciones en el chat siguen de agradecimiento por tu tiempo, por estar con nosotros en esta tarde. Y me parece que fue un éxito el ejemplo del café, ¿no? Trabajar complejidad con un cultivo y hacerlo así, pues los trabajos de Vandermeer y Bet Perfecto son claves, ¿no? Aquí en Chiapas son trabajos de muchos años en las fincas y creo yo que el equipo que se va ampliando con gente talentosa como tú, Emilio, va a dar mucho, mucho más fruto de lo que ellos han generado como pues nuestros maestros, ¿no? Que han sido en estos años. Muy bien, compañeros, ¿alguien más por ahí de los organizadores, quiere resaltar alguna otra, participación de las preguntas? Una duda, ¿puedo después, bueno, tal vez lo puedo copiar yo, pero hay manera de después tener acceso a los comentarios que tienen en el chat que unos me dejaron pensando después para pensarlo? Sí, Sí, claro. claro, quedan grabados. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Emilio. Siempre hay muchos temas, ¿no? Está explotando el chat también con inquietudes, con preguntas para ti de cómo
mirarlo en los demás agroecosistemas. Y pues creo que esa es la intención de estas charlas, ¿no? Llevarnos muchas luces, también muchas preguntas, y además que a partir del ejemplo que tú nos das retomando los elementos de la complejidad, pues después nosotros lo vayamos aterrizando en nuestros territorios, en nuestra vivencia, en lo cotidiano, que esa es también pues parte de este cierre, ¿no? Y en ese sentido, pues también nos gustaría traer un poco lo que sigue, lo que queda para nosotros en el marco de pues este cierre, ¿no? ¿Qué ocurre después de esta sesión sincrónica? Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro buen compañero Alan, quienes nos estarán pues platicando un poco de los pasos a seguir. Y bueno, en efecto, Emilio, pues estaremos compartiéndote también todos los comentarios que hay en el chat. En algunos preguntaban si podemos tener acceso a la presentación. Tú nos dirás si es así, nos la haces llegar ya sea a través de Pío y bueno, nosotros lo rolamos con los Sí, compañeros. seguro. Entonces, bueno, pues compañero Alan, ¿estás por ahí? Sí, aquí andamos en la reflexión total, ¿no? Emilio, la verdad te agradezco muchísimo tu participación. Eres un excelente docente. Disculpa que hayas pasado noches ahí en vela pensando. Se nota que es tu vocación compartir todo lo que sabes. Eres un clavado del tema y nos encanta. Eres muy bienvenido aquí en este programa. Tienes una facilidad de palabra para explicar las cosas ahora sí que muy complejas de manera fácil. Es un tema muy difícil. O sea, en una hora nos estás resumiendo la investigación de cientos de investigadoras e investigadores por muchos años y tratando de presentarlo así en unos minutos. La verdad, bienvenido. Ahí en el chat pongan sus comentarios para Emilio, porfas, que luego se los vamos a mandar. Eso siempre nutre pues a los docentes, ¿no? Y bueno, ya un poquito para cerrar, estaba escuchando ahorita lo de la milpa y me acordé justo del inicio de nuestra especialidad, y una imagen que compartimos, no sé si todos lo vieron, en la parte de la bienvenida, ahí también se me está tapando con esta barra compleja, que tiene, la tecnología también tiene sus sorpresas. Pero compartimos justo esta imagen al principio en la bienvenida del curso de Agroecología 1, porque justo habla de, bueno, aquí una visión muy como ecóloga al principio, ¿no? De hacer milpa implica respetar el equilibrio ecológico mediante la asociación de cultivos, la fertilidad natural, la finalidad, y la final es el sustento y la diversidad, y abajo hay una como otra visión que pues habla de una fiesta diversa donde participan desde el brillo de la luna hasta el canto del grillo, ¿no? Entonces, ¿quién no sabe si es el canto del grillo el que está, la verdad, manteniendo a las plagas controladas en nuestros agroecosistemas? Y si no está ese canto, no está, porque este tema de complejidad a mí, la verdad, me abruma un poco, o sea, me llena de fascinación, pero a la vez me abruma porque pues es pensar en todas las posibles interacciones de las que apenas pues comprendemos. Y llega un punto en el que uno dice, no, pues, ¿cómo puedo yo entonces manejar mi milpa, no? No sé todas estas relaciones, considerando que lo que nos presentas ahorita es el trabajo de muchos años y también pues todos los saberes tradicionales, ancestrales que se basan en miles de años de observación y de interacción. También por eso la importancia de considerar estos otros saberes ambientales locales. Pero bueno, así me quedo yo, ¿no? Un poco fascinado, asombrado y también como perplejo y con un poquito de miedo de decir, pues, ¿por dónde le entro, no? Pero, pues, quizá con el canto del grillo ya con eso la armamos, dejarnos así un poquito llevar por el misterio, entrarle con paciencia. Me gustó lo que dijiste, que es un tipo de herramienta. La complejidad es una herramienta que nos permite, pues, pensar las cosas con un poquito de paciencia, ¿no? No nos aventemos así a tratar de solucionar las cosas, que yo creo que ha sido la manera en que lo hemos hecho en los últimos 70 años con los monocultivos, con echarle un buen herbicida, matemos a las plagas, pues visiones muy reduccionistas y que nomás, pues lo que justo nos explicaste tú, nomás ocasiona problemas peores pues mucho más complejos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poquito la actividad final. Recordarán que para esta actividad 9 se está solicitando un ensayo
un ensayo conciso, o sea, con una página, una cuartilla está bien, no se preocupen. A veces ser más breve y conciso es más difícil. Si necesitan un poco más de espacio, un par de páginas está bien. La idea en un ensayo es que exploren un tema, digamos, que den una opinión, presenten una propuesta y tengan los argumentos para justificar esa propuesta, ¿no? Aquí ponemos algunas preguntas de guía que igual les pueden ayudar pues, a ese ensayo. De hecho, varias de estas preguntas, o me parece que todas, se trataron ahorita en esta plática, algunas de una manera muy puntual. Vamos a tratar de subir este video lo más pronto posible ahí a la página para si los quieren volver a consultar. Pero bueno, estas son preguntas guías, ¿no? Que van desde por qué pues, no conviene usar herbicidas, por qué ahora las malezas se les llama ahora buenazas, también una perspectiva ahí de Vandana Shiva sobre la resiliencia y el cuidado de la comunidad, qué tiene que ver eso con la diversidad. Hay una infografía muy sencilla sobre suelos sanos para una vida sana, que fue una campaña que promovió la FAO, pero bueno, tiene bastante de complejidad nuestra relación con el suelo, por ahí un compañero también lo puso en el chat. En fin, son preguntas nomás para guiarles en el ensayo y entregar el ensayo. La fecha límite me parece que este domingo, pues ya saben que los de agroecología somos medios barcos y siempre damos chance unos días más, pero sí les recomendamos que lo hagan lo más pronto posible para que se puedan dedicar a trabajar ya en su actividad de metodologías de investigación participativa, que ya sería la actividad de cierre. Entonces, agroecología cierra una semana antes que el resto de los cursos, justo para que tengan tiempo de integrar hacia los otros cursos, ¿no? Creo que eso sería todo. Después de esta fabulosa plática con Emilio, ya nomás sería que elaboren su ensayo y lo entreguen a través de la plataforma. Dejen aquí en el chat un comentario para Emilio que se lo vamos a hacer llegar. No sé si nos quieras compartir también tu correo, Emilio. Por ahí vi que varios preguntaban si se podían comunicar contigo por cosas puntuales, invitarte a una tacita de café. Y bueno, y entre todos queda visitemos cafetales de sombra, los que tengamos más cercanos, si de preferencia cuando están ahí floreciendo después de una buena lluvia, que son intoxicantes. Por ahí también recuerdo que hay un juego, ¿no? Ajedrez azteca que por ahí sacaron donde igual tú de seguro conoces más, hicieron un juego, un modelo serio, un juego serio sobre estas interacciones que puede uno jugar y pues es una herramienta didáctica súper interesante basada en todo ahorita lo que nos está contando Emilio, ¿no? Considerar el juego como una herramienta pues, de interacción ahora sí con otras personas para aprender cómo funcionan, y ahí sí nos quedan bien claros cómo es que si la avispita parasita a la hormiga, que si el zombie sale lo avienta por la ventana, en fin, bueno, si nos quieres platicar rápido de eso, Emilio, tú sabes de este juego, yo me acuerdo que lo vi por ahí con Luis García Barrios, pero quizá buscarlo. Es lo que comentas, en realidad. En realidad, o sea, y qué bueno que lo dices porque lo quería poner y se me olvidó. O sea, sí es una gran herramienta porque con esto que decías de cómo se le entra esta complejidad, bueno, hay muchas maneras y tiene que ver con, pues ir como lo de la paciencia, o sea, ir pensando poco a poco qué es lo que se va midiendo. Los experimentos, a mí se me hace fundamental la gente que está en sus tierras, experimenta y nunca vas a entender exactamente todo lo que está pasando, pero entiendes tu tierra, o sea, y entiendes los cambios y entiendes, pero eso es como pensarlo con paciencia. Y en este caso de juegos se me hacen muy buenos, que es el ajedrez azteca. Este lo pueden hasta pedir, creo que si lo piden, tal vez Tere debe saber, pero justo el ajedrez azteca es una gran herramienta porque todas estas relaciones que les mostraba de los diferentes elementos del café, de el coccinélido, la broca, etcétera, la roya. Justo es un juego de mesa en donde tienes que intentar básicamente que se mantenga tu agroecosistema. Y entonces de repente haces algo y ves cómo colapsa todo, ¿no? Y dices, ah, pues sí, no debería haber hecho esto, ¿no? O mueves otra cosa y se puede jugar de dos y creo, no sé si se puede jugar de más, no me acuerdo bien eso. Pero básicamente es una manera o sea, el juego siempre ha sido una gran herramienta para darte cuenta como de la complejidad, ¿no? Y desde juegos con reglas tan sencillas, hay juegos con reglas muy sencillas que tienen resultados muy complejos, y este es un caso de esos, que las reglas son sencillas, pero te ayudan a entender algo que de repente va más allá de tu capacidad y te genera cierta intuición.
son como para generar también intuición esos juegos. Entonces, si lo encuentran, se llama Ajedrez Azteca y tienen varios juegos. Luis García Barrios ha hecho varios muy bonitos de ese, también de manejo de cuencas. Tiene varios ahí como que valen mucho, mucho la pena. Y no Sí, sé si se le puede escribir directamente, no sé si alguien de acá sepa mejor cómo conseguirlo, pues yo recuerdo que en una plática de Luis decía que si le escribían, él se los mandaba. Él lo dijo en algún momento. claro, sí, se puede conseguir y también uno lo puede hacer, ¿no? Ahí están digamos, las instrucciones, los artículos y uno pues lo hace incluso con elementos ahí de sus propios agroecosistemas o cafetales y pues qué mejor y ahí lo armas tú y lo juegas ahí con los compañeros y compañeras, ¿no? Entonces sí, muy buena manera de entender la complejidad. Entonces sí, creo que también ahorita lo que puntualizó Emilio también se me hace importante. O sea, ahorita para el ensayo, ya saben, no necesitamos una gran disertación teórica académica, lo que queremos es que se sitúen ustedes en su agroecosistema, que hablen de su experiencia local, que nos compartan lo que están sintiendo, lo que están viendo, qué les movió de esta plática, qué entienden por complejidad, cómo la podrían aplicar ustedes, cómo la podrían aterrizar en sus prácticas, en su manejo o en su experiencia, ¿no? Eso es lo que queremos escuchar de ustedes, que le entren a la reflexión y que de veras absorban este tema. Y pues la verdad, todo lo que escriben siempre nos ha encantado, así que háganlo con confianza, platíquenos de su experiencia y entren a la complejidad, ¿verdad? Ahí estamos para eso. Le paso de vuelta la palabra a nuestra excelente facilitadora Geo, ya quizá para cerrar, o no sé, de demás compañeras y compañeros, ¿qué más quieren aportar? Por mi parte sería todo. Así es, Alan, muchísimas gracias por pues, este recordatorio de las actividades. Pues hay que echarle mucho corazón y no olvidemos los tiempos. Y bueno, pues antes de cerrar, Emilio, si gustas compartir algunas palabras, cómo te vas, cómo te sentiste, algo que quieras compartir, pues aquí nos gustaría escucharte. Pues solo mencionar otra vez que si bien sí, de repente paso noches sin dormir porque me estresan estas cosas, es porque realmente me gustan profundamente, porque siento que o sea, como que me motivó mucho saber que eran de tantos lugares diferentes del país y porque en realidad como que en el fondo lo más importante es como menciona también Pío, ir construyendo esas comunidades de aprendizaje, ir eh, compartiendo lo aprendido en algún momento desde hace muchos años y pues, el conocimiento si no se comparte, pues se muere con la persona y no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Entonces compartir es la mejor manera de multiplicar el conocimiento, ¿no? Entonces a mí es un espacio que me encanta y creo que nunca había hablado con tantas personas al mismo tiempo, pero les agradezco mucho también la paciencia y ojalá sí podamos seguir conversando. Eh, y bueno, sin más, otra vez después me gustaría seguir escuchando lo que va resultando de estos cursos y también de las experiencias concretas que va a ir teniendo la gente en sus territorios, que al final es pues, de donde uno aprende más, ¿no? De lo que hace realmente la gente en sus tierras, ¿no? Entonces, pues otra vez muchas gracias por la oportunidad y pues eso, sin más. Gracias, Emilio. Bueno, pues en esta ocasión a mí me tocó ser la voz del equipo y bueno, pues a nombre de pues la especialidad nacional para el bienestar comunitario, te damos las gracias, agradecemos tu corazón, la pasión con la que haces todo tu trabajo, lo disfrutamos mucho. Y bueno, pues todos nos vamos también con alegría, ¿no? Llenos de esta fuerza que se ha vertido en esta sesión. Nos vamos con muchas preguntas, con muchas luces, también desde mi percepción, pues con ganas de desafiar las cosas, con mucha rebeldía, mucho amor y pues sobre todo con mucha gratitud. Y bueno, pues desde Territorio Ñatro les agradezco a todos su paciencia, su escucha, sus haceres en los territorios y bueno, pues que tengan un bonito jueves. Disfrútenlo mucho. Seguimos en contacto y en cuanto podamos vamos a subir la presentación para que esté disponible para el momento en que ustedes decidan volverla a consultar. Tengan un bonito jueves y nos vemos pronto. Gracias. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
Ya ve todo.